A primera vista, Sudamérica es muy diversa. Gente de origen africano, europeo e indígena habitan este subcontinente. Muchas veces se clasifica a Sudamérica como una tierra morena, no muy distinta a Centroamérica y el Caribe. ¿Pero es esta imagen de Sudamérica correcta? Para entender la composición de la población hay que entender dónde habitan y en qué proporción los tres componentes mayoritarios: el componente indígena, el componente africano y el componente europeo. Para simplificar, se pueden tomar determinadas zonas geográficas como centros de cada uno de los grupos. La cuenca del Río de la Plata es uno de los centros de la población europea. Esto se debe a la llegada masiva de inmigrantes de ese origen desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Otro centro de población europea es el sur de Brasil, que tuvo un proceso migratorio similar. Aunque hay una diferencia entre estas dos zonas. La cuenca del Plata es más europea del sur, con muy poca contribución de otras zonas de Europa, mientras que en el sur de Brasil el componente germánico es mucho más importante. Se puede tomar a Bolivia y Perú como el centro de la población indígena. Esto se debe a que era una de las zonas más densamente pobladas que había en Sudamérica a la llegada de los conquistadores y a que no recibió inmigración europea masiva. Esta población es mayoritariamente de origen andino, tales como los aymarás y los quechuas, a lo que hay que sumarle el componente amazónico en una proporción menor. Ya si pasamos a la población de origen africano, podemos tomar el noreste de Sudamérica como su centro. En las Guayanas el componente más importante es el afrocaribeño, mientras que en el norte de Brasil el componente afrolatino es significativo. Cuanto más uno se aleja de esos centros, dicho componente se hace cada vez más pequeño o inexistente. Así vemos que los eurodescendientes son la supermayoría en el centro de Argentina y en el sur de Brasil. Pero en el norte de ambos países este componente cae bastante. En el caso brasileño, cuanto más al norte, más importante es el componente africano. Mientras que en Argentina, cuanto más al norte, más importante es el componente indígena. Si tomamos la población indígena, se da algo similar. Así que cuanto más al este, es decir, más alejado del centro indígena, más pequeño será el aporte de ese origen, haciéndose insignificante en la costa atlántica brasileña, por ejemplo. Esta forma de ordenar a la población no es del todo correcta, ya que por distintos procesos históricos hay que sumarle otro centro de población más pequeño que complejizan el panorama. Está la costa pacífica colombiana y su continuación en Ecuador, donde el componente africano es supermayoritario, dado que fue una zona donde la mano de obra esclava fue usada extensivamente. Esta población tiene la particularidad de ser bastante pura, a diferencia de otras zonas de América, donde el componente africano está mucho más diluido. También en el norte de Sudamérica hay centros donde la población de origen europeo es mayoritaria. Este centro mayoritario europeo se corresponde más o menos con la zona andina en Colombia y Venezuela. Otro centro para tomar en cuenta es el de la población indígena al sur de Chile, que mantuvo siempre una altísima proporción de ese origen. Hay que tener en cuenta que cuanto más alejado de alguno de estos centros nos vayamos, mayor va a ser la mezcla que encontremos. Tomando en cuenta esto, vemos extensas zonas donde la mayoría de la población es algún tipo de mezcla. En Venezuela y Colombia es clara la mayoría mestiza, mezcla europeo e indígena, a la que hay que agregarle algunos zambos, mezcla de indígenas y negros, y a los mulatos, mezcla de europeos y africanos. Como la gran mayoría de la población es mestiza, vemos una creciente homogenización en un grupo moreno que engloba cada vez más a todas las mezclas. Bolivia y Perú son dos países de mayoría indígena, donde hay una minoría de mestizos y una minoría aún más pequeña de blancos. También hay una muy pequeña población afrodescendiente. Paraguay es un país castizo principalmente, donde la población indígena era muy pequeña, aunque influyó en cierta medida la genética del país. Argentina y Uruguay son países de mayoría europea, pero con una creciente minoría mestiza en varias zonas del país y en los centros urbanos. En Argentina hay un componente indígena minoritario, pero que se hace más notorio en el extremo norte y en el suroeste, es decir, en las zonas más cercanas a los centros indígenas. Uruguay tiene una población afrodescendiente significativa, también hay que decir. Chile es un país donde el componente europeo es el más importante, aunque hay que tener en cuenta que el aporte indígena es también notorio. El 12% de su población se reconoció como perteneciente a algún pueblo indígena en el último censo, más que el 2% de la Argentina y menos del 1% de Brasil que se reconocen de ese origen. Chile es de manera similar a Paraguay un país castizo, pero con un porcentaje de indígenas mucho más alto. Ecuador es un país trirracial, pero a diferencia de Venezuela o Colombia, el componente indígena es mucho más importante. El tema de la identidad es complejo. Entran en juego factores históricos, sociales, políticos, genéticos e incluso económicos. Hace poco tiempo que se cuenta con una herramienta para entender mejor las migraciones y los grupos humanos, ya que se hizo posible el estudio genético. ¿Qué nos dicen estos estudios sobre la composición de la población sudamericana? Algo que resalta a simple vista es la importancia del componente europeo. Países como Brasil, conocidos mundialmente como un país de gran influencia africana, es mayoritariamente europeo. Todos los estudios señalan que en todas las regiones de Brasil, la mayoría de los ancestros masculinos son europeos. En la región nordeste, que es el centro de la población de origen africano, el componente europeo sigue siendo el más importante. Este aporte europeo es a veces subestimado
dado que fenotípicamente, es decir, en el aspecto físico, los rasgos africanos y amerindios son dominantes, por lo que personas con mayoría de ancestros europeos pueden no parecer tan europeos por la presencia de algunos ancestros de otros orígenes. Este panorama genético se repite en otros países, tales como Paraguay y Chile, donde el aporte genético europeo también es mayoritario, aunque en estos dos casos el componente indígena es mucho más grande que en Brasil. En Chile este aporte está entre el 32 y el 44%, más alto que en Paraguay, donde ronda el 30%. En el norte la situación es similar otra vez. Tanto en Colombia como en Venezuela, el aporte europeo es mayoritario, con un componente importante indígena. La composición promedio varía regionalmente, siendo algunas zonas mayoritariamente indígenas y otras de afrodescendientes. En Ecuador, Perú y Bolivia, la situación es distinta. En estos tres países el aporte genético indígena es el más importante, variando entre el 60 y el 75% en promedio. En las Guayanas, el componente más importante es el africano. Podemos sacar varias conclusiones sobre esta peculiar situación de la identidad en Sudamérica. Por un lado, vemos un constante proceso de europeización, que se dio de dos maneras principalmente: por la inmigración desde Europa y por la progresiva absorción de poblaciones indígenas y africanas. Este proceso llevó a que zonas enteras se europeizaran y a que muchos grupos indígenas desaparecieran por la mezcla. Este proceso de blanqueamiento de la población lleva a situaciones en las cuales muchas personas que se identifican como criollos o blancos tengan una significativa carga genética indígena o a veces africana. De la misma forma que podemos ver que muchos que se identifican como indígenas tengan a su vez un porcentaje importante de genes europeos. Lo mismo pasa con la población afrolatina o afrocaribeña. Junto a este proceso de europeización que se dio en casi todo el continente, vemos un proceso que podemos llamar de morenización, por el cual si bien el porcentaje de gente con genes europeos aumentaba, la cantidad de gente con alguna clase de mezcla también aumentaba, dando origen a nuevas identidades en los distintos países sudamericanos. Esta población morena es mayoritaria en Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y Paraguay. En Argentina todavía la mayoría sigue siendo blanca, pero es dudoso que esta mayoría se pueda mantener en las próximas décadas por la llegada de inmigrantes de otros países de la región, como por el crecimiento de la población mestiza nativa. Uruguay parece ser el único país que podrá mantener su mayoría descendiente, por lo menos por unas décadas más. En Bolivia, Perú y Ecuador también sigue un proceso similar de morenización, pero donde lo que predomina es el componente indígena. Así que si vemos el panorama sudamericano en general, podemos estar viviendo en tiempo real el nacimiento o etnogénesis de nuevas naciones con rasgos étnicos y genéticos distintivos. Yéndonos a buscar casos en la historia y prehistoria, podemos ver un proceso similar al que vivió Europa con la llegada de los pueblos llamados indoeuropeos o arios. Estos pueblos conquistaron a los nativos de Europa y se mezclaron con ellos. Con el tiempo dieron origen a muchas de las naciones que vemos hoy en día, como los griegos, los italianos, los alemanes, etc. En Brasil, por ejemplo, estamos viendo el paso de una mayoría blanca a una mayoría parda. En el último censo, esta población se convirtió en mayoritaria al llegar al 46,7%, mientras que la población que se identifica como blanca bajó del 46,6% al 44,2%. Brasil tiene la particularidad de que, a diferencia del resto de Sudamérica, el componente africano es bastante importante. Esta población parda engloba a la gente cuya identidad racial es difícil de establecer en sí, ya que el término pardo se utiliza para todos los que tengan un aspecto moreno que denote algo de sangre no europea, sea indígena o africana. Estamos viendo el nacimiento de una población étnicamente brasileña con características genéticas propias. Procesos similares se dan en todos los países sudamericanos. Paraguay, que es un país con una cultura muy particular, parece haber estado adelantado a este proceso y haber logrado cierta homogeneidad mucho antes que otros países sudamericanos, en donde hay todavía diferencias notables entre distintas regiones de un mismo país o incluso entre clases sociales. Así que podemos ver que la mayoría de los países sudamericanos son cada vez más europeos genéticamente por la mezcla que privilegió históricamente a este componente, pero al mismo tiempo es cada vez menos blanca por esa misma mezcla y los nuevos tipos humanos que van apareciendo en el subcontinente. Bueno, espero que les haya parecido interesante. El tema de la etnogénesis y de la identidad me parece muy interesante, a mí por lo menos. Quiero hacer más videos que toquen esta temática. Bueno, pongan me gusta si les gustó. ¿Creen que Sudamérica será el hogar de nuevas naciones definidas genética y culturalmente? Pongan su opinión en los comentarios. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!